Mi esperanza está en Dios hasta el final. Vamos a disponer nuestro corazón en esta mañana para escuchar la palabra que Dios tiene para nuestras vidas en esta hora. Y seguimos en este mes compartiendo la locura del mensaje de la cruz. Cada vez que nosotros miramos la cruz, nos recuerda un mensaje poderoso. Y para muchos es locura. La Biblia dice que para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Cada vez que levantamos nuestros ojos al Calvario, hay un mensaje diferente que Dios nos está enviando, de redención, de libertad, de salvación, de amor, etc. Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de relativismo o valores y principios cristianos. Relativismo o valores y principios cristianos. Esta semana estaba leyendo una revista, la revista Semana, de marzo 31, de hace 8 días, marzo 31 del 18, y allí hay un artículo que dice que el nuevo orden mundial se basa en la destrucción de los valores cristianos. Eso dice ahí, el nuevo orden mundial se basa en la destrucción de los valores cristianos. Y para eso, el nuevo orden mundial está proponiendo el relativismo. El relativismo, hermanos amados, siempre estará presentando el estilo de vida en una forma relativa, en una forma como tú quieras, como a ti te guste, en la comodidad de tu estilo de vida. Y en la revista Semana entonces entrevistan a Jaime Mayor Oreja, un exministro del Interior de España, y él habla mucho del orden, del nuevo orden mundial, de estos países de Europa, donde la comodidad es impresionante, pero él está en contra de ese relativismo y él anima mucho a los cristianos para que en este tiempo tengan en alto los principios y los valores que él ha enseñado, que el Señor ha enseñado. Así que en esta mañana yo quiero hacer un llamado de parte del Señor a tomar una decisión, ante lo que nos ofrece la sociedad contemporánea, de vivir una vida acomodada al relativismo o vivir una vida con valores y principios enseñados por nuestro Señor Jesucristo. El Señor siempre, a través de la Escritura, nos ha presentado estas alternativas. El Señor dice, delante de ti he puesto la vida o la muerte. Escoge, tú escoges la vida o la muerte. El Señor también dice, delante de ti he puesto la bendición o la maldición. Delante de ti está la verdad o la mentira. Delante de ti está el creer o el ser incrédulo. Son los dos grupos que existen solamente en la palabra de Dios, creyentes e incrédulos. Delante de ti, escoge, dice la palabra de Dios. Y a los cristianos nos dice allá en el Apocalipsis, escoge o frío o caliente, porque los tibios los vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos amados, yo quiero animarles para que en esta mañana, los que estamos aquí, tomemos una decisión ante lo que nos ofrece esta sociedad contemporánea y lo que nos ofrece el Señor Jesucristo. El Señor nos ofrece
una vida abundante con principios y valores, y el mundo nos ofrece una vida de relativismo. Ese es el adversario que está camuflado en este tiempo. Parece como que es inofensivo, pero cómo va penetrando y va carcomiendo los fundamentos de las personas en una forma impresionante. Que hoy el Señor hable a nuestro corazón, que hoy el Señor nos ministre y podamos tomar esa decisión importante. El relativismo, mis amados hermanos, es la clave, la palabra allí clave es todo depende. ¿Tú eres cristiano? Bueno, depende si estoy en la iglesia o si estoy en la casa, o si estoy en la iglesia o estoy en la empresa. Depende. Bueno, ¿tú oras al Señor? Bueno, depende en donde esté, si estoy en la iglesia o estoy en el trabajo. Esto. Bueno, ¿tú dices la verdad siempre? No, yo digo la verdad, depende. Depende. Y así, hermanos, el relativismo esa es la palabra, depende. Como que se volvió esa la palabra de moda. ¿Sí? Y el Señor nos dice, yo quiero invitarles para que no vivan más del momento o movidos por la circunstancia, sino que hayan unos principios, unos valores en su corazón que siempre estén marcando la dirección de tu vida. Amén. En el Evangelio según San Mateo, en 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7, que por tiempo no lo vamos a leer, hermanos, pero el Señor nos presenta allí ese primer discurso que el Señor dio, cómo principia su ministerio. Y en estos 3 capítulos el Señor presenta la mayoría de los principios, de los valores que Él fundamenta en el corazón de los hombres. Y es lo que se ha llamado el Sermón del Monte. Es un sermón que el Señor dio y son varias páginas allí. Y al terminar el Señor este discurso del Sermón del Monte, Él dice lo siguiente, porque compara a las personas a 2 tipos de personas. Escoge qué tipo de construcción va a hacer con tu vida. ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué vas a construir? ¿Vas a tener en cuenta mis principios, mis valores, o no los vas a tener en cuenta? Y aquí dice versículo 24, Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron con vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Hermanos amados, tenemos esas 2 alternativas. Construimos nuestra casa sobre la roca, sobre las palabras y los fundamentos que el Señor nos ha dejado, y cuando vengan las lluvias, las tormentas, ¿se va a mantener? ¿O construimos nuestra vida sobre ese relativismo que se nos quiere compartir hoy por la Organización Mundial, por principios de hombres, donde ellos quieren quitar los valores cristianos? Y yo les aseguro que cuando termine usted va a tener una casa destruida, arruinada, porque el fundamento es falso. Amén. Entonces, yo quiero que pensemos 3 puntos importantes. Primero, ¿qué es lo que ofrece el relativismo? ¿Qué es lo que ofrece el relativismo? Pues como lo dice su nombre, todo es relativo. Todo es relativo. Todo es igual.
no hay referencias permanentes. El propósito del relativismo es destruir esta sociedad. Eso es lo que se ha propuesto el nuevo orden mundial. Tiene una obsesión el nuevo orden mundial que ha colocado en la mayoría de los países desarrollados, etcétera, y es acabar, erradicar los cimientos y los valores cristianos. Ese es el propósito que lo ha hecho. Así que el relativismo está fundado en la nada, en la socialización de la nada. ¿Usted en qué cree? En nada. Para el relativista Dios no existe, y cuando se saca a Dios del corazón, de la vida de las personas, todo está permitido. No hay normas, no hay principios, no hay valores. Dios no aparece por ninguna parte. Y eso es lo que ha querido el nuevo orden mundial, sacar a Dios de las enseñanzas, de los colegios, de la educación, de la formación de las vidas, de los niños. No enseñar los principios de la palabra de Dios, prohibirlos. Y en su lugar, entonces, ofrece cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Qué cosas ofrece? Muchas, hermanos, pero quiero señalarles algunas. El aborto. El aborto simplemente está diciendo, la vida no importa. Si tú no quieres tener un hijo, no lo tengas. Dios no existe, Dios no te va a castigar, es una decisión tuya. Eso depende, es algo personal, es tu decisión. La eutanasia, usted puede tomar la decisión sobre su vida. Si a usted no le gusta su vida, pues se la quita. Y por eso es que hay tantos jóvenes hoy, adolescentes, que se quitan su vida. Acaban con su existencia porque no hay dignidad de la vida. Y acaban con su vida porque todo es un vacío existencial. Esta sociedad es una porquería, esto no vale la pena vivir, este ambiente es así, estos padres que yo tengo, esta vida que yo tengo, lo único que vale la pena es morir. Y entonces habla de la mentalidad de la muerte. Si tú no quieres la vida, opta por la muerte. Es fundamental, este relativismo está fundado en la nada. La ideología de género. Tú decides qué género va a ser. Ya no es Dios el que decidió si eres varón o mujer, sino tú decides qué es lo que tú quieres ser. Las leyes del LGBTI, una cantidad de leyes que ellos han tratado de promover por todo el mundo, y al propósito destruir la familia, destruir el matrimonio. Ya el matrimonio no es como Dios lo estipuló en su palabra, los principios del matrimonio, sino que es, tú puedes hacer lo que quieras, hombre con hombre, mujer con mujer. Y se perdió entonces los principios bíblicos y todo es relativo. Aquí se pierde el significado profundo de la vida. Y cuando, hermanos, se pierde el significado profundo de la vida, entonces llegan falsos y nuevos derechos. La palabra de Dios lo explica muy bien en varias partes. Hay muchos versículos, pero yo quiero que leamos algunos. Romanos capítulo 1, versículo 21. Nos muestra una radiografía de la mentalidad de esa sociedad contemporánea, de esa sociedad que nos quiere imponer este nuevo orden mundial. Y en Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ojo lo que dice aquí, versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, observe, ¿cambiaron qué? La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. La Organización de las Naciones Unidas exalta el humanismo. Eso es lo que exalta, mis amados hermanos, el humanismo. Gloria al hombre en las alturas. Dios no aparece. Y cuando entonces se honra a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén, pasa lo que dice versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí está, esa es la sociedad de hoy, no hay que tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y sigue ahí nombrando, estando atestados de toda injusticia, etcétera, etcétera. Habla allí la palabra de Dios. El apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo, en segunda de Timoteo capítulo 3, hablando él ya pronto para partir, pero le dice: Timoteo, tú estás joven, tú eres una nueva generación. Yo quiero decirte algo, ten mucho cuidado, porque esto va a pasar en los postreros tiempos. Y dice en el versículo 1 de segunda de Timoteo 3: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Una radiografía de la mentalidad relativa. Yo no tengo que amar a nadie, yo tengo que hacer lo que yo quiera, yo no tengo que respetar a nadie, yo tengo que vivir como yo quiera, yo quiero es vivir y disfrutar de lo que a mí me gusta, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, es una radiografía. Parece como si nos estuvieran tomando una radiografía a la sociedad de hoy. Y luego sigue diciendo cantidad de cosas, pero dice en el versículo 9: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y sigue diciéndole versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y habla de la escritura y dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, dice el versículo 16, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero los valores cristianos, amén. Yo quiero los principios que me da la palabra de Dios. Yo quiero caminar con esto, mi hermano amado, todos los días de mi vida. La crisis está en la persona. Ya no está en el ambiente, ya es en la persona. La persona que no tiene valores, la persona que no tiene principios, porque para esa persona todo es relativo. Entonces, amado hermano,
si la crisis está en la persona, yo te invito para que tú no seas una de esas personas que entran en ese tipo de crisis. Y la crisis la provoca precisamente este tipo de formas de pensamiento, porque dan origen a esa crisis, son la causa y origen de esas crisis personales, esas crisis con las que está viviendo esta generación, con la que están viviendo nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, esta generación. Dios hoy nos llama para que no nos dejemos engañar por el adversario de este tiempo, el relativismo. No, hermanos, yo te animo para que no abraces una vida relativa, porque a mayor abrazar el relativismo, vas a caer en una vida, sinceramente, de menos valores, menos principios, menos Dios, menos palabra de Dios. Pero si los que estamos aquí y la iglesia del Señor dice, vamos a vivir y vamos a abrazar los valores de la palabra de Dios, los principios enseñados en la palabra de Dios, el relativismo perecerá, se ahogará, se asfixiará, porque no encontrará de dónde alimentarse. Amén. Démosle ese aplauso al Señor. Aleluya. Cuando pensamos en los valores y los principios que nos ofrece el Señor Jesucristo, pues como dije antes, están ahí en el Evangelio a través de toda la Escritura, pero la mayoría están ahí en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que les dejo como tarea, hermanos amados. Por favor, léanlo esta tarde o en cualquier momento en esta semana. Léase usted Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. ¿Qué es lo que el Señor enseña? Pero más de lo que Él enseña, Él lo vivió, porque la cruz es un mensaje directo de lo que Él nos enseñó en su palabra. En el mundo de hoy, en este mundo contemporáneo, el mundo no ha querido reconocer los valores y los principios cristianos. Pero los valores y los principios cristianos están por todas partes, están en todas las sociedades, están en los reglamentos, en las leyes, en las normas. Están por todas partes los principios cristianos. Solamente que se ha levantado lo que se ha llamado un anticlericalismo. O sea, todo aquello que huela a clérigo o a religión o a iglesia, entonces hágale el feo. Todo aquello que huela a pastores, a sacerdotes, a cosas que tengan que ver con Dios, hágale el feo. Y ese anticlericalismo ha llevado a instituciones del nuevo orden mundial, como por ejemplo lo que son los yihadistas, de exterminar a todos los cristianos. Y es así como en Siria, en Libia y en una cantidad de países de Europa. Usted puede ver por las noticias, cuando no las transmiten, hermanos, de la cantidad de cristianos que están siendo degollados, martirizados, quitados, les están quitando la vida por ser cristianos. Debemos orar como pueblo de Dios, porque esta corriente está buscando eliminar el cristianismo, eliminar todo aquello que le sepa a palabra de Dios, a Dios mismo. Y no podemos caer en ese tipo de relativismo, ni no podemos ignorar lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Todas las civilizaciones han sido impregnadas con los valores y los principios de Cristo. Han pasado más de 2000 años y ahí están. Ahí están. De nosotros depende, de esta nueva sociedad, que esté en nuestros corazones la palabra del Señor. Amén. Cuando Cristo apareció, Él hizo por lo menos 3 cosas importantes, hermanos, que son especiales y espectaculares para nuestra vida. Cristo levantó la dignidad de todos los seres humanos. Cristo levantó la dignidad de todos los seres humanos, como nunca antes. Antes de Cristo no había dignidad por los seres humanos. Era más preferible el que era amo que el que era esclavo, el que era romano y el que no era romano, el judío, el que no era judío, el gentil.
había un ataque hacia la mujer. Pero Dios, a través de Jesucristo, dignificó al ser humano. El Señor Jesucristo es el que viene y dice: no, todos son dignos, la vida es digna, sea hombre, sea mujer, sea moreno, sea blanco, sea asiático, sea esclavo o sea libre. Y luego el apóstol Pablo dice: en Cristo no hay ni hombre ni mujer, siervo ni libre, porque la vida vale mucho. Y el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si hay un tema del que el más habló el Señor, fue sobre la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El Señor habló de tener vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Para el cristianismo la vida vale mucho, no hay que abortarla, no hay que quitársela. Es alegre, es llena de gozo. En Cristo toma significado la vida. En Cristo un joven puede decir: qué glorioso es vivir la vida, qué agradable es todo lo que Dios ha creado, qué maravilloso es lo que Dios ha hecho, porque se dignifica la vida. No perdamos de vista esta enseñanza preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La vida es digna. Y otra enseñanza que el Señor nos da en su palabra es la igualdad esencial de todos los hombres. Igualdad esencial de todos los hombres. Igualdad de los derechos. Los mismos derechos tienen todos los seres humanos. Dios los creó, Dios los formó. No hay acepción de personas, dice la palabra de Dios. Y el Señor dice: si es por eso, todos son pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el Señor restaura la igualdad esencial de todos los hombres. Y otra verdad profunda cuando aparece Cristo es: restaura la libertad de todos. La libertad. Él dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando el Señor comenzó su ministerio, dice que tomó, ahí nos lo cuenta Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice que tomando, le entregaron el libro y él lo abrió allí donde decía, en Lucas 4, 18, se lee esto. Y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a proclamar el año agradable del Señor. Si Cristo nos libera, seremos verdaderamente libres. Y dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mientras que yo viva ese mundo, esa mentalidad, esa ideología, esa cultura que me quieren imponer en este tiempo de una sociedad contemporánea relativa, las mentiras y los engaños, lo único que estarán haciendo es esclavizando las gentes, esclavizando las vidas y llevándolas a una muerte y a una aflicción. Hay muchos valores que el Señor Jesucristo levanta y los predicó, y no solamente los predicó, sino los vivió. Por eso la cruz es nuestra mayor referencia. Si hablamos del perdón, qué lindo cuando uno habla del perdón. Cuando el Señor enseña ahí en Mateo capítulo 6, el Padre nuestro dice: y Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y más adelante dice: si ustedes no perdonan, Dios no les va a perdonar. Y más adelante dice, Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 3? El Señor no le dijo: depende. Eso es relativo, depende de la ofensa. Si la ofensa es chiquita, la puede perdonar. Si es grande, no. Esa es la mentalidad de la gente hoy: yo no perdono eso que me hizo o aquello. Pero el Señor le dice: no, tienes que perdonar 70 veces 7. 70 veces 7 no es 70 por 7. Yo soy profesor de matemáticas. 70 veces 7 es 7 a la 70. Eso es 70 veces 7.
Es como cuando a usted le dicen 5 veces 3, es 3 a las 5. ¿Sí? 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces. 70 veces 7 es 7 a las 70. Si alguien de aquí a que termine el culto puede hacer el cálculo, me puede dar el informe. ¿Cuánto es? Pero allí está la enseñanza de este valor, de este principio, hermanos amados. El perdón. Que seamos cristianos consistentes. Que perdonemos. No guardemos en nuestro corazón rencores. Así como el Señor nos perdonó, así también debemos perdonarnos los unos a los otros. Ahí está la enseñanza, léalo en Mateo 5, 6 y 7. Ahí habla del perdón. Otra enseñanza, otro principio básico que el Señor nos ha enseñado es el amor. El amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cada vez que tú mires la cruz, recuerda que es el símbolo del amor de Dios. Él, siendo Dios, muere por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Y eso es la enseñanza que el Señor nos deja. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Aprendamos a amar al Señor con todo nuestro corazón. Amar a las otras personas. Amarnos nosotros mismos. Amar la familia que el Señor nos ha regalado. Amar lo que Dios ha creado, el ambiente que Dios ha creado. Cuidarlo. Eso es lo que el Señor nos dice, que amemos. Es la doctrina, es el principio que el Señor nos ha dejado. No despreciemos el valor de la vida. No lo tengamos en poco. Cuando una mujer está esperando un bebé, que lo espere, porque ahí está la vida que Dios le ha dado. Amén. No hay aborto, no hay eutanasia. Nada de esto es relativo, es radical en el Señor, es definitivo. Principios preciosos, valores como la solidaridad. La palabra del Señor nos habla de la comunión unos con otros, de mirar cuán bueno es habitar los hermanos juntos, de la ayuda mutua. Cada rato la Biblia habla, ayudaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, cuídense los unos a los otros. Esos son principios y valores que nos deja la palabra de Dios. No está diciendo lo que dice el relativismo hoy. Haga lo que usted quiera con tal de que usted sea feliz. No importa lo que haga, que los demás estén afuera. No. El principio de solidaridad, ese valor, el Señor lo enseña en su palabra. El principio de la responsabilidad está en la Escritura. El Señor Jesucristo mismo lo cumplió. Porque Él dijo, yo he venido para morir en la cruz. El propósito de mi venida es para rescatarles, es para salvarles. A eso he venido. Y hasta el último momento lo cumplió. Y allí desde la cruz dijo, consumado es. En otras palabras, hasta el final lo hice, porque a eso vine. Seamos responsables, seamos humildes, seamos esforzados, valientes, porque eso es lo que el Señor nos enseña. Otro principio que el Señor nos habla y valor poderoso es la honestidad. La honestidad. Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. No mintáis los unos a los otros. La mentira, hermanos. Usted dice mentira, depende. Depende. ¿Con quién? Y si está haciendo un negocio, lo que depende. Ese relativismo no, hermanos. Usted mata, depende. Es una palabra que el Señor dice, pilas. ¿Usted es fiel? Depende. Todas esas cosas que tienen que ver con la honestidad, el mentir, la lealtad, la fidelidad, la gratitud, son enseñanzas básicas de los principios de Dios. No podemos relativizar los principios y los valores de Dios que ha sembrado en nuestro corazón. El respeto, hermanos amados. Respeto lo podemos resumir como no a la injusticia.
Ahí lo encuentra usted también en el Sermón del Monte. En no ser injustos, no pagar a otro mal por mal, no ojo por ojo. No, eso no es lo que el Señor dice. La injusticia, estamos llenos de injusticia, pero el Señor dice, Dios es justo y Dios quiere que nosotros seamos justos. Amén. Y uno más que quiero señalar es la fe. La fe. En Hebreos capítulo 11 y 12, Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O cree o no cree en Dios. O Dios es lo que tú dices y lo que la palabra de Dios dice que es o no es. Seamos consistentes, hermanos. Dios, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Creamos por la fe. Pasemos por las circunstancias que pasemos. Seamos hombres y mujeres de fe. Amén. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Hermanos amados, está delante de nosotros la vida o la muerte. Lo que el Señor nos enseña o lo que la sociedad contemporánea de hoy quiere enseñarnos, una vida relativa. Por eso el llamado del Señor hoy, para finalizar, es: Dios nos llama a ser auténticos y ejemplos a esta generación. Ahí en el Sermón del Monte dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, no hay otra. Cada vez pienso, hermanos, que como iglesia, como cristianos, somos culpables o responsables de lo que está pasando por nuestra falta de autenticidad y falta de ejemplo. A veces los cristianos nos hemos vuelto relativos, ¿de acuerdo? Dependiendo. Nos ha faltado tomar con fuerza y ser auténticos, que puedan decir, ahí va un cristiano, ahí va una cristiana, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros levantamos al Cristo glorioso, levantamos los valores y los principios cristianos con autenticidad, pero también con ejemplo, yo sé que vamos a ver una generación diferente. Aleluya. Realmente, hermanos, esta cultura del relativismo va a fracasar, porque lo que ellos defienden se asienta en la nada, en la arena. Y una cosa construida sobre la arena fracasa, una casa. Va a fracasar porque esta es una cultura de muerte, es una cultura de crisis. Pero si nosotros los cristianos nos levantamos y abrazamos al Señor y abrazamos los valores cristianos y somos auténticos y hacemos lo que el Señor dice que hagamos, vamos a construir una sociedad diferente, hermanos amados. Quiero invitarles para que también como tarea se lean Primera y Segunda de Timoteo. Unos consejos preciosos que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Pero léaselo todo, porque son como si nos hablara el Señor a nosotros, los de esta generación. Quiero leer algunos versículos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Le dice a los jóvenes, y le digo a los jóvenes que están aquí en esta mañana: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, ¿qué más? Conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Subráyelo en su Biblia. Dígale, Señor, este va a ser uno de mis objetivos, ser de esa manera. Un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Te dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse, algo muy de moda en este tiempo. Todos los días que miramos los noticieros, ya hasta me cansé, hermanos. Corrupción aquí, corrupción allá, se cogieron aquí, se cogieron los otros dineros. Lo de Odebrecht ya nos tiene hasta aquí también. Contaminó a todo el mundo, pues. Entonces, mira lo que dice aquí. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es que el amor al dinero. No es el dinero, pero sí es el amor al dinero. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y aquí viene el consejo del Señor. Mas tú, oh hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El último versículo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra del Señor: huye también de las pasiones juveniles y sigue, nombra algunas, la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Esta mañana la invitación que el Señor nos da: seamos sal y luz en medio de esta generación, que seamos auténticos, que seamos ejemplo de vivir bajo los principios del Señor. Amén. Vamos a estar de pie. Te invito para que hoy aquí en la casa del Señor tú inclines tu frente, cierres tus ojos, coloques tu mano en tu corazón. Le digamos al Señor como le dijo el salmista David: Señor, mi corazón examínalo hoy. Cada uno de los que estamos aquí hemos tenido áreas en las que hemos sido como relativos, como que sí, como que no. Y hoy el Señor hace un llamado para que tomemos en alto la bandera de los principios, de los valores, de las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que puedan otros decir como dijo, cada uno de los que estamos aquí podamos decir como dijo Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Que podamos seguir los pasos del Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que decirle: Señor, Señor, examina mi corazón, lávalo. Yo quiero caminar la vida contigo. Así parezca escabrosa, así parezca contravía, así me tilden de diferente, no me importa, pero voy a caminar contigo, Señor. No voy a abrazar nada de esto del nuevo orden mundial. No voy a abrazar una filosofía cultural, un tema cultural relativista.
No lo voy a hacer, Señor. Voy a seguir abrazando tu palabra. Tú serás y seguirás siendo el Señor en mi corazón, el Rey en mi vida, mi Salvador, mi todo. Perdónanos, Señor, porque nos hemos olvidado de tu palabra. Nos hemos olvidado de lo que tú nos enseñas. Nos hemos olvidado de lo que tú quieres que nosotros seamos. Señor, yo te pido en esta mañana que tú levantes una iglesia gloriosa. Una iglesia como tú la quieres, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Que en medio de esta sociedad resplandezcamos como luminares en el mundo, Señor. Que en medio de las circunstancias, aún adversas, aún difíciles, podamos colocar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que podamos ser, Señor, como tú. Amar, perdonar, tener comunión, ser justos, honestos, correctos. Señor, gracias porque tú nos miraste esta naturaleza como seres humanos, caída, con tendencia hacia el pecado. Pero allí en la cruz tú nos redimiste, tú dignificaste la vida, tú nos trajiste a libertad, Señor, y tú nos levantaste de una forma preciosa. Gracias, oh Dios. Bendito sea tu nombre de generación en generación. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por hacerme acepto delante de ti. Gracias, Señor, por la vida abundante que encuentro en ti. Gracias por el gozo que encuentro en ti. Porque hay satisfacción en mi vida, hay alegría. El enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero tú viniste para dar vida y vida en abundancia. Yo declaro vida abundante en cada uno de mis hermanos, en cada una de las familias aquí congregadas, en los hijos de mis hermanos, en las familias, en los nietos, en nuestros hermanos, en nuestros sobrinos, en los que nos rodean, Señor. Declaramos la vida de Cristo, declaramos vida abundante. Gracias, Jesús. Aleluya. Adoremos al Señor. Hacemos hoy Gracias, Jesús. ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy Hoy, sí, Señor, ante tu altar. ante tu altar Sí, Señor. un pacto de hombres que te quieren agradar. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, Presenta tus manos al Señor. corazón puro para ti. Dile al Señor, cuidaré Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. cuidaré mis manos, Cuidaré mi corazón. cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero